Muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de alerta roja, reconociendo signos anormales del desarrollo de su hijo, ¿no? Primero quiero platicar un poquito con ustedes qué es el neurodesarrollo, ¿no? Porque luego hablamos mucho del desarrollo, neurodesarrollo, pero no sabemos exactamente lo que es. Entonces, el neurodesarrollo es un proceso continuo, complejo y dinámico, mientras el sistema nervioso crece, se diferencia y madura. Y todo esto ocurre desde el nacimiento hasta la adultez. Ahorita vamos a platicar un poquito más de los periodos críticos, pero desde el nacimiento hasta la adultez es cuando se da este neurodesarrollo. ¿Para qué es el neurodesarrollo? Para el desarrollo de habilidades. Estas habilidades nos dan independencia y nos ayudan a adaptarnos a nuestro entorno, ¿no? Hay diferentes determinantes del neurodesarrollo, factores genéticos que abarcan un 40% de cómo va a ser nuestro neurodesarrollo, pero también los factores ambientales en conjunto con los genéticos van a determinar cómo va a ser esta maduración del sistema nervioso y por lo tanto cómo va a ser el neurodesarrollo de nuestros hijos. Lo que les comentaba de los periodos críticos, si bien el neurodesarrollo es desde el nacimiento hasta la adultez, existen periodos críticos y uno de estos periodos es durante la infancia, sobre todo desde el nacimiento hasta los 5 años de vida es donde es más crítico este periodo, ¿no? ¿Por qué le llamamos un periodo crítico? Porque hay mayor vulnerabilidad, pero también mayor plasticidad, es decir, hay mayor vulnerabilidad a que se dañen estas conexiones neuronales, ya sea por alguna enfermedad, por la falta de estimulación de nuestra parte, por la poca afectividad también por parte de la familia, pero la buena noticia es que también hay mucho mayor plasticidad neuronal, es decir, hay mucho mayor capacidad de recuperación y de reorganización de estas neuronas que no estén bien estimuladas. Para que se den una idea de lo importante que es todo lo que pasa en el cerebro de nuestros hijos los primeros 5 años de vida sobre todo, de 750 a 1000 nuevas conexiones neuronales se están formando por segundo. Y un niño de 3 años ya tiene el cerebro del tamaño del 80% de lo que va a ser su cerebro cuando sea adulto. Para que me entiendan, a veces no medimos esta importancia de cuando están tan chiquitos los niños, ¿no? Hay diferentes áreas del neurodesarrollo. Todo esto es un proceso global, pero hay diferentes áreas. Está el área del lenguaje y la comunicación, está el área socioemocional, el área motor, que se divide en fino y en grueso, el área cognitivo-intelectual y el área adaptativo o de independencia, ¿no? Ya en los últimos años se ha hablado mucho también del área sensorial. Seguramente lo habrán escuchado en algún momento, ¿no? Entonces ya cada vez estamos considerando más esta parte del área sensorial. Para que haya un neurodesarrollo normal, aquí están viendo una foto mía con mi bebé cuando tenía más o menos unos 4 meses. Por supuesto que no tenía dientes ni mucho menos, pero en este momento yo le estaba dando a ella la oportunidad de observarme, de copiar y de experimentar para poder pues tener este aprendizaje, ¿no? Aunque no tuviera dientes todavía y aunque no sirviera de nada todavía ponerse un cepillo de dientes. Entonces, para que haya un neurodesarrollo normal tiene que haber ausencia de defectos sensoriales, y aquí me refiero por sensorial no a la otra área que les había platicado, sino me refiero que no haya problemas de audición, problemas de visión, problemas de olfato, aquí refiriéndome a los sentidos como tal. Que haya ausencia de patologías crónicas o que las patologías crónicas estén bien tratadas, ausencia de enfermedades neurológicas o que las enfermedades neurológicas estén bien controladas, un ambiente afectivo adecuado y una adecuada estimulación por medio del medio ambiente, ¿no? Si bien, espero darme a entender en esta parte, existen factores de riesgo de daño neurológico que muchos de nuestros niños pueden tener. Como padres no es su función saber estos factores de riesgo, ¿no? Estos los deben de conocer sus médicos, el ginecólogo que atendió el parto, pediatra, etcétera. Pero lo que les quiero decir aquí es, si alguno de sus hijos tuvo algún factor de daño neurológico, aquí lo importante es que el médico lo identifique. En realidad, aquí no, que haya un factor de riesgo no quiere decir que su hijo va a tener un problema del neurodesarrollo. Aquí lo que hay que hacer es, si sabemos que nuestro hijo
tiene un factor de riesgo de daño neurológico, hay que evitar reforzar esta sobreprotección, porque eso puede ser perjudicial para nuestros hijos. Recordar que haya un factor de riesgo no implica que haya ya un problema como tal. Realmente los niños que tienen factores de riesgo de daño neurológico, únicamente del 3 al 5% presentan un daño como tal en el neurodesarrollo. Entonces, nada más para que me entiendan un poquito los números. Realmente, si su hijo o su hija tiene algún factor de riesgo de daño neurológico que haya identificado su pediatra, su ginecólogo, o si ahorita ustedes tienen la duda y yo les digo cuáles son más o menos, es un niño normal que tiene que llevar únicamente un seguimiento más cercano de su desarrollo, únicamente. Si bien muchas veces cuando estos chiquitos presentan algún factor de riesgo de daño neurológico, algún ejemplo que voy a decir ahorita, fueron prematuros externos, hubieron muchas infecciones maternas durante el embarazo, hubo consumo de drogas durante el embarazo, etcétera. Muchas veces nos confiamos cuando es un bebito sano los primeros meses, los primeros años, pero aquí los invito a siempre estar alertas. ¿Por qué? Porque hay veces que las neuronas que se dañaron tienen poca expresividad los primeros meses de vida. Entonces, estos niños tienen un periodo libre de síntomas y ya que se va a desarrollar una función, como por ejemplo el cálculo o la lectura, es cuando entonces empezamos a ver la falla, ¿no? Ahorita estamos viendo a muchos niños con dislexia, muchos niños con déficit de atención, muchos niños con trastornos del aprendizaje, ¿no? Entonces, justo son estos chiquitos que quizás no dimos un seguimiento tan cercano al desarrollo y se presentó más grande, pues, este daño a nivel del neurodesarrollo. Es bien importante que ustedes me entiendan que no hay niños flojos. Antes en la pediatría eso se usaba mucho, ¿no? O sea, incluso nuestros papás decían, ay, no, es que tú fuiste muy flojito y no hablaste hasta los 4 años. No existen niños flojos. Algo está pasando que no lo está dejando expresar esta función, ¿ok? Entonces, el trabajo como papás es acompañar a nuestros hijos, guiarlos, externar con los médicos, con los psicólogos, con los pedagogos, con los maestros, nuestras dudas y nuestras preocupaciones, y siempre promover su desarrollo físico y mental, ¿no? Muchas veces también es un poco como tabú, ¿no? Si yo veo que mi niño no está hablando bien, como que, ay, no, pues ya hablará, ¿no? Ya luego veo. O vemos que, no sé, vemos alguna alteración en su comportamiento, en su desarrollo, y como que tratamos de evadir y como que decimos, no, pues ya después hablará, no, ya después caminará, ya caminará cuando él quiera. Lo que aquí yo los invito es a no tener este tema como un tabú. No entiendo por qué entonces cuando nuestros chiquitos se lastiman el brazo, inmediatamente vamos al ortopedista que le pongan su yeso. O cuando vemos que tiene una caries, inmediatamente vamos al odontólogo a que lo revise y que le ayude. Lo mismo con el desarrollo. Si estamos viendo que algo no se está desarrollando de manera óptima, hay que acercarnos a nuestro pediatra y ver qué es lo que está pasando para poder actuar. Aunque no sea que algo que no se vea de afuera, puede ir afectando diferentes áreas de nuestros chiquitos. Entonces los invito a poner más atención por esta parte y a no, pues tratar de no dejarlo de lado. No porque no se vea quiere decir que no es importante. Banderas rojas. Vamos a hablar un poquito de las banderas rojas, banderas de alerta que hay dentro del neurodesarrollo. Yo me tardaría 10 horas más o menos explicándoles cada bandera roja que hay, pero aquí les voy a decir las principales que yo quiero que ustedes pongan muchísima atención y de las demás se va a encargar su pediatra, ¿no? En Costa Rica también hay excelentes pediatras del desarrollo que si en algún momento tienen alguna duda, por supuesto que los pueden consultar. Entonces, les repito aquí, las banderas rojas. Que haya un dato de alarma no quiere decir que ya haya un problema, sino es más bien como decir, oigan, bandera roja, algo está pasando, vamos a poner atención, ¿no? No es que no, ya es un problema, ya, no, es que simplemente tenemos que poner atención, nos obliga a dar un seguimiento y sí quiero mencionar que una bandera roja siempre, 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 a cualquier edad, la pérdida de una habilidad que ya estaba adquirida siempre es anormal. Me refiero, un niño
que ya se sentaba muy bien y de repente ya no se puede sentar y cabecea y se cae, no es normal. Un niño que ya caminaba y deja de caminar, no es normal. Un niño que ya gateaba y deja de gatear, no es normal. A ninguna edad es normal perder una habilidad, ¿ok? Y en todas las edades también una bandera roja es una indiferencia excesiva con el entorno, ¿no? Se caen cosas, alguien te habla y el niño no responde, como si nada estuviera pasando. Esa es una bandera roja a cualquier edad. Aquí les puse algunos para que me entiendan un poquito. Sí es bien importante que entendamos que si bien hay una edad en la que suele ocurrir el hito del desarrollo, hay un margen de normalidad más amplio, ¿no? Por ejemplo, la sonrisa, una edad media en la que se produce es a las 4 y a las 6 semanas de vida, pero puede pasar desde la primera hasta la octava, ¿de acuerdo? Es para que me entiendan un poquito el rango de normalidad. El sostén de la cabecita, por ejemplo, puede pasar desde los 2 hasta los 4 meses, pero si nuestro bebé a los 4 meses no sostiene la cabecita, hay que ver qué está pasando, ¿no? Igual el sentado es entre los 6 y los 7 meses. Si no vemos que está pasando en este punto, no hay que esperar a los 12 meses, sino hay que comunicarlo con el médico y seguirlo como más de cerca. Sí quiero hablarles ahorita específicamente del lenguaje, ya que en los últimos años y sobre todo después de la pandemia se ha habido mucho retraso en el lenguaje. Entonces vamos a hablar de los signos de alerta y de los signos de urgencia. Signos de alerta como que me dice, hey, vamos a ver qué está pasando, vamos a poner más atención, vamos a estimular. Signos de urgencia, ya tenemos que ir a valoración por un terapeuta de lenguaje. Entonces, signos de alerta en el lenguaje a los 10 meses es que haya poco balbuceo, pocos gestos, por ejemplo, que no aplauda, que no salude, que no mande el beso, que no responda a su nombre. Por responder a su nombre no me refiero a que diga, ¿qué pasó? ¿No? O sea, sino que si dice su nombre, como que igual y cambia su postura, o como que se deja de jugar, o hace algo como diferente, ¿no? 18 meses, generalmente a los 18 meses no hay una explosión en el vocabulario. Entonces, si no vemos esta explosión, que me refiero que empiezan a decir muchas palabras, es momento de poner pues un poquito de atención, ¿no? Porque es un signo para estar alerta simplemente. Aquí les comparto, por ejemplo, mi hija a los 18 meses no tuvo una explosión del vocabulario. Entonces estuve alerta, estimulé yo lenguaje con ejercicios y ahorita ya tiene 2 años y medio y ya no sé cómo hacer que deje de hablar. Pero es un ejemplo de lo que les decía, que haya un signo de alerta no quiere decir ya que algo está mal, sino es simplemente poner atención y estimular. A los 2 años que digan menos de 50 palabras. A los 2 años no junta 2 palabras, como dame pan, más agua, quiero leche. A los 2 años y medio no usa verbos como toma, ten, dame, por ejemplo. A 3 años no junta 3 palabras, como mamá, ven acá, y no usa, les decimos palabras chiquitas, pero no usa artículos ni preposiciones. Ya cuando es signos de urgencia, en cuanto al lenguaje, a los 2 años no se le entiende ninguna palabra o dice menos de 50 palabras. A los 2 años y medio no junta 2 palabras. A los 3 años no usa verbos y a los 4 años junta solo 2 palabras y no usa palabras chiquitas. Hay ahorita un sobrediagnóstico de trastorno del espectro autista. Entonces, no porque mi hijo no hable o vaya con un retraso en el lenguaje, quiere decir que hay un trastorno del espectro autista. Más adelante voy a retomar en específico el trastorno del espectro autista porque ahorita pues está muy presente entre nosotros, ¿no? Bueno, aquí no se alcanza a ver, son muchísimos signos de alarma por edad de cada área del desarrollo. Considero que no es algo que ustedes deberían de estar checando porque incluso puede ser algo obsesivo, pero sí asegúrense que su médico de cabecera esté bien empapado de todo este tema, o si en algún momento ustedes me dicen, ¿saben qué, doctora? Yo quiero saber cuáles son todos esos datos, yo con mucho gusto se los puedo compartir por correo, ¿de acuerdo? Sí quiero mencionar esto que es súper importante porque sentimos muchísima presión de parte de todos nuestros familiares y demás. A los 9 meses, un dato de alarma es que no haya desplazamiento autónomo en cualquiera de sus modalidades. Es decir, que mi bebé no se pueda desplazar solo de un punto A a un punto B.
Si el bebé lo hace rodando, si el bebé se arrastra, si el bebé se mueve de pompas, si el bebé gatea con una pierna metida, eso no es, o sea, es normal. Desde marzo de 2022, la Academia Americana de Pediatría y la CDC quitó el gateo como tal, el gateo como nosotros lo conocíamos, lo quitó como un hito del desarrollo. El gateo como tal no es un hito del desarrollo. El hito del desarrollo es el desplazamiento autónomo de un punto A un punto B. Y me preguntarán, ¿pero por qué el gateo ya no es un hito del desarrollo? Porque se hizo un estudio por 20 años viendo todos los hitos del desarrollo de los niños, así es como se hacen las escalas, y el gateo no se presentó de forma constante en 75% de los niños de la población estudiada. Entonces, nosotros no podemos contar como un hito del desarrollo el gateo si ni siquiera 75% de la población lo presentó, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante llevárnoslo en mente. Estas escalas son las escalas que usamos los pediatras en la consulta para valorar el neurodesarrollo en sus diferentes áreas. Existen de la Asociación Americana de Pediatría, existen también del español, existen mexicana, existe, etcétera, ¿no? Hay muchísimas que ellos pueden usar y que deben usar durante sus consultas para ir evaluando el desarrollo de nuestros hijos. Si bien estas escalas no son diagnósticas, son de tamizaje, son un screening para ver que todo vaya bien y si vemos que algo como que se nos está saliendo de control, se manda a terapia y posteriormente, si no mejoran nuestros niños, se mandan estudios más específicos, como esto que hacen, por ejemplo, los psicólogos, neuropsicólogos, que son baterías mucho más amplias y dirigidas para ver diferentes aspectos del neurodesarrollo de nuestros hijos. Estos no se le hacen a todos los niños, se hacen más bien a los niños que en alguno de estos tamizajes salieron bajos en algún área. Esto es lo que a mí más me gusta compartir con ustedes, que son tips para la vida diaria para poder estimular el desarrollo de sus hijos. Entonces, tenemos que tener cuidado con el ruido que hay a nuestro alrededor, sobre todo en redes sociales, ¿no? Hay una información excesiva y en muchas ocasiones información no muy atinada, ¿no? He visto muchos videos en TikTok, en Instagram y demás, de que es que mi hijo volteó para allá y un día no comió y entonces lo diagnosticamos con autismo. Entonces todos ya traemos como este chip de no, es que mi hijo también hizo esto, es que, y empezamos a comparar, ¿no? Es que ahí hay un niño en el video de 1 año que ya camina y el mío tiene 1 año, 2 meses y no camina. Entonces, cuidado con el ruido y con la información excesiva. Hay que ver de dónde estamos obteniendo información y cuidarnos de este ruido e información excesiva, ¿no? No, lo que estamos buscando, no buscamos que sea un neurodesarrollo precoz y que mi hijo es que fue el primero que gateó y mi hijo fue el primero que caminó, no. Más bien tenemos que asegurar que los cimientos del neurodesarrollo de nuestros hijos sean cimientos sólidos. Si habló primero su primo o caminó primero su hermana, eso no importa, ¿sí? Sino es fijarnos en nuestro niño como una individualidad. Todos tenemos fortalezas y tenemos áreas de oportunidad o áreas que todavía tenemos que practicar, ¿no? Seguramente los que tienen más de un hijo lo habrán visto, ¿no? Quizás tienen un chiquito que, bueno, es súper hábil en cuanto a trepa y brinca y corre, pero habla muy poco. Y en cambio tuvieron a otro que, bueno, no, caminó más tarde, pero hablaba muchísimo desde el chiquito, ¿no? Todos tenemos fortalezas y áreas de oportunidad en las que tenemos que practicar. Hay que tratar de observar sin juzgar a nuestros hijos. Recordar que somos sus guías, confiar en ellos y darles la oportunidad. Esto yo lo he aprendido muchísimo en la escuela de mi hija que lleva el método Montessori. A mí me impresiona porque yo, por ejemplo, yo nunca le di la oportunidad de servirse con una jarrita de vidrio en un vaso su agua para tomarlo, ¿no? Pero en la escuela sí. Yo no le di esa oportunidad y de repente vi que me demostró que podía hacer eso y dije que debo de confiar en ella y darle la oportunidad. O sea, de verdad que los niños son capaces de hacer muchísimas cosas si les damos esa oportunidad. Para los niños es muy importante la rutina. Claro que podemos tener pues algunas desviaciones, ¿no? De que sí son vacaciones o es el cumpleaños de alguien, pero sí tenemos que tratar de tener cierta rutina, o sea, que el niño sepa,
me despierto, me ponen mi ropita, voy a desayunar, me llevan a la escuela, regresando voy al parque, como, juego un ratito, hago tarea y me duermo. La rutina a los niños les da mucha seguridad porque saben qué es lo que viene y esas rutinas son muy importantes para su desarrollo. Hay veces que somos papás trabajadores, no podemos estar tanto, no se culpen por eso, simplemente que sea una rutina que podamos seguir, ¿no? Tratar de estar presentes en los momentos que estemos. Es tiempo de calidad versus tiempo de calidad. No sé si se fijan aquí, esta mamá, por ejemplo, que pues puede que haya pasado todo el día con su niña, pero pues no está presente, está todo el tiempo en su celular, ¿no? Que yo entiendo que hay veces que, y yo también lo llego a hacer, que tenemos que estar resolviendo alguna cosa del trabajo, alguna cosa de un familiar, pero hay que tratar de tener momentos presentes con nuestros hijos, momentos de calidad más que cantidad, y darles oportunidades también a ellos de desarrollar diferentes áreas. ¿Qué oportunidades les podemos dar? En niños muy pequeñitos, menores de 1 año, lo mejor que podemos hacer es darles el movimiento libre. No tenemos que comprarle la sillita nueva de unicornio ni el columpio carísimo para que ahí, no. Realmente lo que a ellos más les ayuda de todo es un buen tapete suavecito para que ellos se puedan desplazar y vayan explorando sus movimientos y tengan este movimiento libre. Podemos tener también momentos de lectura con nuestros niños. No tienen que ser niños que lean ya, pueden ser libros con dibujos, con algunas palabras, nosotros leer las palabras, inventarles el cuento. Acá también sale mi hija. Acuérdense que también la mercadotecnia y la globalización nos invitan a comprar juguetes y juguetes y juguetes y juguetes, pero realmente podemos hacer actividades cotidianas. Por ejemplo, aquí su gorra estaba sucia, entonces lo que hicimos fue que se pusiera a lavar su gorra. Y eso es pues una actividad y un juego igual de divertido que estar jugando con una muñeca, ¿no? Le permite desarrollar diferentes áreas de su desarrollo, como motor grueso, motor fino, aquí está desarrollando diferentes áreas, además de que nos ayuda a adelantar un poco de pendientes lavando cosas, ¿no? El entorno adecuado también es importantísimo. Acá también les comparto un área que antes tenía mi hija como de lectura. Si se fijan, está a su nivel. Hay un sillón chaparrito con un tapetito suavecito para que lo sienta suavecito, poquitos libros al lado con muchos dibujos y pocas letras y una foto de la familia a su nivel, porque luego tenemos los cuadros ahí. Los pobres niños ni siquiera llegan a ver los cuadros altísimos que les ponemos. Entonces tiene el área hecha para su tamaño. Vean por otro lado cómo vemos esta área de juego. No sé ustedes, pero no sé si les ha pasado a veces que van al centro comercial a comprar algo y ven tantas cosas que como que te hartas y dices, no, ya mejor me voy, ya no quiero hacer nada, te sobreestimula el ambiente. Esto pasa en estos ambientes, en estos entornos de juego atascados de juguetes, ¿no? Ya el niño no puede usar su imaginación, ya no puede usar su creatividad porque está demasiado estimulado por todos los colores, figuras, olores, etcétera. Vean la diferencia, por ejemplo, con este estante, que todo está completamente dividido. Esto se hizo con algo que se llama rotación de juguetes, que ahorita les voy a explicar cómo se hace. No me digan si no prefieren ustedes jugar con esto que jugar con esto por acá todo tirado, ¿no? Para hacer la rotación de juguetes, el primer paso es donar juguetes que puedan servir a un niño que ya no le estén sirviendo a mi hijo, o si ya no están sirviendo, pues desecharlos, ¿no? Después podemos clasificar construcción, rompecabezas, juguetes blandos, instrumentos musicales, juguetes electrónicos, juego simbólico. Juego simbólico me refiero la cocinita como para que estoy comiendo, o el juego de doctor como que estoy revisando a una persona, por ejemplo. Después, guardamos en cajas y los almacenamos fuera del alcance de los niños. Escogemos qué juguetes dejar fuera en esa rotación. Los dejamos más o menos 2 semanas, un mes, según cómo vayamos viendo a nuestros hijos. Y luego sacamos más cosas de las cajas, metemos otras y así vamos cambiando. Entonces, la idea es que nuestros hijos sí tengan juguetes disponibles, pero que estén bien organizados, que sean pocos juguetes con los que ellos puedan jugar. Aquí los invito también a quitarnos estas ideas preconcebidas de que las muñecas son para las niñas y los carritos son para los niños. La realidad es que hay hombres que también son grandes chefs, grandes papás,
¿Por qué les vamos a quitar la oportunidad de jugar con una cocinita o de cargar un bebé, no? Al igual que hay niñas que de grandes son excelentes pilotos aviadores, ¿por qué no las vamos a dejar jugar con los carritos o con los aviones? Los juguetes como tal son para explorar, para jugar, para desarrollarse, para desarrollar sus habilidades. Entonces, tratemos de quitar este tabú de que la cocinita es solo para las niñas y los cochecitos son solo para los niños, ¿no? Los invito a esta parte. Las pantallas. Las pantallas, sin duda, muchas veces son un gran entretenimiento y un descanso también para nosotros como papás, pero debemos de usarlas con muchísima responsabilidad. Realmente lo que nos dicen las guías es de 0 a 2 años evitar el consumo de pantallas. Si vamos a usar pantallas, van a ser una videollamada con algún familiar, por ejemplo, o algún video musical unos minutos, nada más, ¿no? De los 2 a los 5 años, limitar su uso a 1 hora al día y deben de ser programas que estén acordes a su neurodesarrollo y siempre acompañados por nosotros, ¿no? Y más de 6 años vamos a establecer límites de exposición según lo que se requiera en sus distintas actividades, ¿no? Acuérdense que como papás nos quitan oportunidades de crianza, no nos dejan poner límites, no nos dejan enojarnos, nos quitan esta oportunidad de convivir y aceptémoslos porque los papás millennials no toleramos que los niños la pasen mal, ¿no? O sea, ay no, se está estresando, ya ponle la pantalla, ¿no? O hasta me han tocado niños de que lo van a revisar y no, póngale la pantalla para que no se estrese mientras lo revisen. Acuérdense que es importantísimo que los niños tengan oportunidad de sentir también lo que es sentir miedo de que me va a revisar el doctor o coraje de que no quiero que me pongan mi vacuna. No debemos de anestesiarlos con pantallas para que nosotros no nos estresemos, que ellos sientan eso. No sé si me estoy dando a entender. A los hijos, las pantallas en exceso les restan momentos creativos, les restan tiempo de juego, por lo tanto de aprendizaje, les evitamos frustraciones, que eso a largo plazo va a hacer que no puedan tolerar la frustración, aparte de que pueden tener problemas visuales. La miopía ahorita es una pandemia entre los niños por el uso excesivo de pantallas. Pueden causar problemas de sueño porque la luz azul suprime la secreción de melatonina y por lo tanto hay problemas en el sueño. También puede haber problemas de alimentación porque muchos niños les ponemos la tele para que coman. Acuérdense que nosotros nacemos con la saciedad intacta. O sea, si se fijan, nosotros los adultos somos más tragones y nosotros comemos pues, porque es hora de comer, ¿no? Pero los niños realmente comen cuando tienen hambre y respetan mucho su saciedad. Y nosotros si les ponemos la tele para que coman todo el tiempo, esa saciedad se va a ir borrando y ya no van a saber lo que es la saciedad. Los invito a bajar esta aplicación de la CDC, que es de los hitos del desarrollo, y con eso ustedes, como papás, les dice varias preguntas según la edad de su niño, y se la pueden enseñar al pediatra cuando van a consulta, y a ustedes así están escaneando más o menos cómo va el desarrollo de sus niños. Quiero recordarles que nuestros hijos no están aquí para cumplir nuestras expectativas, ni para lograr nuestras metas, ni para competir con otros niños, ¿sí? Confíen en su instinto como papás. Si en algún momento ven que algo les late que no está bien, acérquese a un profesional de la salud para que los pueda orientar acerca de lo que está pasando con el neurodesarrollo de sus hijos. Y acuérdense también que demasiada información nos aleja del instinto, ¿no? Todo el ruido que nos meten en las redes sociales nos alejan de nuestro instinto como papás. Les dije que íbamos a hablar un poquito del trastorno del espectro autista. El trastorno del espectro autista, como dice su nombre, es un espectro muy amplio, muy amplio, que va desde casos leves hasta casos graves, ¿no? Sí es mucho más común que lo que era antes. Voy a hablar ahorita con ustedes de algunos datos que nos pueden hablar de un posible trastorno del espectro autista a las diferentes edades, nada más para que pongan atención y en caso de que detecten algo lo puedan comentar pues con su médico de confianza, ¿no? A los 6 meses que no responda a sonidos o a voces, que no sonría a las personas, a los 12 meses que no balbucee, no use ningún gesto y no responda a su nombre. Acuérdense que lo que les dije de responder a su nombre no quiere decir que diga, ¿qué pasó, papá? No, sino que más bien como que hace algo distinto, de que está respondiendo diferente a que alguien está diciendo su nombre. Si a los 18 meses no ha tenido su primera palabra,
Si a los 18 meses no señala, si a los 18 meses no voltea a ver algo que los papás le estén señalando, si a los 18 meses no le muestra objetos a sus papás, es decir, no sé si les ha pasado que se encuentra un osito de peluche en el parque y entonces va y lo muestra, ¿no? Que no haya esto a los 18 meses puede ser un dato que tenemos que poner atención. Si a los 30 meses no utilizan bien los juguetes, me refiero a que el carrito, en vez de usarlo como un carrito, como que nada más le pega y le pega y le pega, como un niño más chiquito, y que no tenga juego simbólico, otra vez me refiero a hacer como que cocinan en la cocinita, hacer como que le da de comer al peluche, por ejemplo. A cualquier edad que haya pobre contacto visual, aquí sí quiero hacer un paréntesis porque, o sea, tampoco es como que los niños nos van a estar viendo a los ojos todo el tiempo, o sea, ni siquiera nosotros vemos todo el tiempo a los ojos a la persona que nos está hablando, pero si ven que en realidad es muy poco el contacto visual que tiene con ustedes, sí es algo que tenemos que platicar, ¿no? O lo que les dije desde el principio, pérdida de un hito que ya había logrado previamente. No sé si, ahorita les voy a decir si tenemos alguna duda, con mucho gusto las contesto. Solo les quería también mencionar que yo trabajo para este maravilloso hospital que está localizado en Fort Worth, Texas. Es un hospital pediátrico que cuenta con todas las subespecialidades pediátricas, por supuesto también pediatría del desarrollo. Si en algún momento tienen alguna duda o me quieren contactar para la atención de sus hijos en este hospital, con mucho gusto me pueden contactar.